Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado para estudio de las Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudinelmo Cuti, soy pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingüe en California. Y me gustaría invitarles a conmigo orar al Señor en este momento para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre, por nos permitir más una vez estar en contacto contigo a través de tu palabra. Háblenos, por favor, y que el poder de tu palabra se manifieste en nuestros corazones en este momento. Supla nuestras necesidades personales. Guíanos, Señor, a las verdades que quiere transmitirnos a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie de temas que tienen a ver con las imágenes de la unidad, siempre orientados en relación al pueblo de Dios. Son figuras que la Biblia nos presenta para recordarnos que a través de elementos conocidos podemos conocer y ver a lo desconocido. A través de lo material, lo tachable, podemos entender las cosas de valores que los ojos no ven, que las manos no pueden tocar. En el día de hoy, en la palabra de Dios, en la carta de primero a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, se habla de que esta unidad se puede ser mejor entendida como el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Y vamos a la palabra de Dios para ver cómo podemos entender mejor lo que Dios quiere transmitirnos. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios en el cual sois vosotros, santo es. Noten que siempre que hemos estudiado, o muchas veces nos concentramos en entender lo que Pablo está hablando de nuestro cuerpo físico. Y sí, se refiere al cuerpo físico, pero también tiene su aplicación. Y al entender, cuando leemos más el contexto de todos estos versículos, vamos a notar que Pablo también está se refiriendo a la iglesia como un cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y ustedes saben, cada vez que entramos en la iglesia, o cuando vamos a la iglesia, rogamos que Dios esté presente con nosotros, ¿correcto? Cuando oramos, ¿en qué pensamos? Pensamos que en este ambiente físico que nos congregamos, que venimos a adorar a nuestro Creador, que se manifieste Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, en la verdad, el templo es un lugar donde el Espíritu Santo habita. Ahora, también así como nuestro cuerpo. Pero si estamos hablando de la unidad entre los hijos de Dios, tenemos que entender que existen algunos elementos que nos pueden ayudar a disfrutar mejor nuestra relación de unidad. Número uno, tenemos que entender que hay algunas cosas que pueden comprometer la unidad. Como pueblo de Dios, algunas diferencias que pueden aparecer pueden comprometer la relación que Dios desea para con sus hijos como familia espiritual. Entonces, hay un consejo en el capítulo 3, versículo 3 del mismo 1 Corintios, que dice el siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tres cosas que pueden comprometer la unidad. Y esas tres cosas, la verdad, hacen parte de los problemas, hicieron parte de la iglesia de Corinto, pero no podemos negar que estos tres elementos siguen parte
la vida de aquellos que adoran a Dios, que se congregan en el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Estos tres elementos, celos. ¿Cuál es la solución para el celo? ¿Qué podemos hacer para vencer este sentimiento que no es de la voluntad de Dios y que compromete la unidad? Contiendas, diferencias. ¿Por qué existen contiendas, diferencias? ¿Cómo estos elementos pueden comprometer la buena relación entre los que deben representar a nuestro Creador, que deben ser testigos de su amor, de su misericordia, de su justicia? Y claro, disensiones. Disensiones es no estar de acuerdo uno con el otro. Y esto nos lleva a involuntariamente a veces dejar de disfrutar la unidad que Dios espera que la disfrutemos. Ahora, noten que Pablo da un consejo, iniciando la primera carta, el capítulo 1 a los Corintios, versículo 10, os ruego pues, hermanos, él dijo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Unidad está hablando aquí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Note, Pablo pone aquí estos elementos en el inicio de su escrito a este pueblo que él amaba. Él está rogando a ellos que no permita que situaciones que traigan división pueda contemplar sus relacionamientos. Y entonces, en este caso, el celo, la contenda, las disensiones, esas actitudes de comportamiento son una amenaza reales a la unidad del pueblo de Dios. Y no debemos permitir que este tipo de actitud componga la congregación. Pero a veces pensamos en la congregación y cuando hablamos de esto, estamos hablando de elementos que miramos a los demás. Es difícil contemplar a nosotros mismos y entender que somos a veces celosos, que buscamos contiendas a veces sin saber, o que hay disensiones. Tratamos de apuntar a una persona que conocemos, a veces miembros de nuestra propia familia, o de la familia espiritual. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Hay que pedir a Dios que nos ayude a disfrutar lo bueno como parte de la familia de Dios. Y si hay algo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que está quitando la unidad de la iglesia, pidamos a Dios que nos quite estas características, para que podamos representar a nuestro Dios como Él desea que lo hagamos. Ahora, me gustaría mencionar un versículo más que está en 1 Corintios 6, 19. Regresando, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual estás en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros mismos? Noten que aquí está hablando claramente de nuestro cuerpo físico también. Hay que entender que el cuidado del cuerpo, así como el cuidado del cuerpo de Cristo, que somos parte de Él, son parte del plan de Dios para que disfrutemos buenas relaciones con nuestros semejantes. Estamos hablando de elementos que generan la unidad. Que podamos recordar siempre que cada vez que entramos en el templo, estamos en un lugar sagrado donde Dios está presente. Y que disfrutemos su presencia y que convivamos según el plan que Él tiene para con nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Yo les quiero invitar a que tomen esta decisión. Hagan de la palabra de Dios y el estudio de la misma la base de sus orientaciones. Y que Dios pueda ayudarnos a sernos victoriosos en esta dirección de la unidad. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido venir a este lugar y estarmos ahora en contacto contigo a través de tu palabra. Señor, no permita que nada y nadie nos quite el privilegio de disfrutarnos la unidad contigo y con nuestros hermanos en la fe. Bendiga, Señor, a tu iglesia, bendiga a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ya te lo agradecemos. Amén.